nuestro estudio de El Sermón del Monte. En el día de hoy, hermanos, vamos a el capítulo 5, de los versículos 33 al versículo 37. Y vamos a hablar, hermanos, de no jurar el día de hoy. Leo la porción de la Escritura que dice así, en Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esa es la porción de hoy. Ahora, podríamos pensar, bueno, ¿y cómo es que ahora va a hablar de juramentos? Para alguna gente, cuando llega este pasaje, puede pensar que está hablando de algo aleatorio, pero no, vean la progresión, hermanos. Primero, el Señor Jesucristo nos habló del adulterio, ¿se acuerdan? O sea, nos habló acerca del adulterio, nos habló de que no solamente adulteramos si lo hacemos, pero cuando vemos a alguien para desear a esa persona, adulteramos. Y luego el Señor dijo, ¿verdad?, que cubriéramos nuestros ojos. Bueno, más bien dijo que nos los quitáramos, pero expliqué yo que no se trata de quitarlos, sino se trata de ser como si no los tuviéramos y no ver las cosas que son pecaminosas. Bueno, hay un mensaje de eso. Después el Señor nos habla de que delante de Dios el divorcio es algo inaceptable. Sin embargo, vimos la semana pasada, no voy a volver a predicar el mensaje, por supuesto, de que hay 3 ocasiones en que el divorcio se permite de acuerdo a lo que Dios dice, y el Señor mismo dice que es por la dureza del corazón. Y muchas veces, hermanos, muchas veces por la dureza del corazón de las dos personas, ¿no? Pero muchas veces por la dureza del corazón de una persona que no puede tener un corazón de amor hacia su pareja. Y bueno, nuevamente, prediqué todo un mensaje acerca de esto la semana pasada. Y entonces ahora viene el siguiente tema, que es: no jures, pero cumple tus palabras. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros tenemos una boda, hay un pacto, ¿no? Se le llama votos, los votos. Y en esos votos nosotros decimos, ¿verdad?, que hasta que la muerte nos separe, ¿no, Irma? Hasta el día que la muerte nos separe. Así que si no aguantas de repente mi carácter o no aguantas de repente ciertas cosas, eso no es motivo para separarnos. Y eso es algo que hemos nosotros prometido, bueno, es un voto que hacemos y que debemos de cumplir. Entonces, vea cómo el Señor está protegiendo toda esta relación. Ahora, ¿por qué? Porque los seres humanos, esto fue lo que prediqué hace ya varios domingos atrás, somos hechos a la imagen de Dios. Entonces debemos de tratarles, y debemos de respetarles, y debemos de amarles como seres humanos hechos a la imagen de Dios. No tratarlos mal, no hacerles daño, sino buscar de todas las formas posibles el ser bendición para las personas. La gente, por supuesto, que se divorcia por cualquier causa, porque lo veíamos la semana pasada, hablamos de 3 causas posibles, y yo les decía, aún por esas causas deberemos de orar y debemos de ver si podemos perdonar y arreglar la situación. Cuando ya no se puede, bueno, ya no se puede. Pero aquella gente que se divorcia por cualquier causa, lo decía la semana pasada, tiene un corazón adúltero, no reconoce el pacto de sangre que es el matrimonio. Esto también lo expliqué en un mensaje, es un pacto de sangre que se semeja a la relación de Cristo con la iglesia.
Así que no entiende que son una sola carne. Y bueno, esto ya lo hemos hablado, por eso viene este pasaje para hablarnos de que debemos de ser, hermanos, honestos, confiables, ser hombres y mujeres de palabra. En un tiempo, hermanos, donde la gente es tan mentirosa, ¿no es cierto? La gente dice tantas mentiras. La gente vive a través de la mentira. Usa la mentira como una manera para poder salir adelante. Usa la mentira para poder verse bien. Y en un mundo de tanta mentira, el Señor, hermanos, nos llama a nosotros a ser personas honestas y a ser gente de palabra. Que pueda la gente confiar en lo que nosotros decimos. Que pueda decir, si lo dijo el hermano Moreno, así va a ser, ¿no? Y no que digan, no, pues si lo dijo él, olvídate, esa persona nunca cumple lo que dice. Conocemos gente así, ¿no, hermanos? Que decimos, esa gente, no, hasta como decimos, espérate sentado, ¿no? Ahora, voy a comenzar, hermanos, por hablar de estas dos palabras que el Señor utiliza aquí. En Mateo 5:35, cuando dice, además habéis oído, es el versículo Mateo 5:35, perdón, 5:33, hermanos, es 5:33. Además habéis oído, dice que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y estas dos palabras que se utilizan aquí, primero, no perjurarás. La palabra que utiliza aquí, epiorkeo, es esta palabra, la tienen ahí en griego, en español, y significa jurar falsamente. Significa también deshacer un juramento o significa cometer perjurio. Y hermanos, hay gente, o sea, yo lo sé esto, hay gente que desde el momento que hace un juramento ya sabe que no lo va a cumplir. Bueno, no me voy a meter con la política ni todo esto, pero sabemos, hermanos, perfectamente que hay gente que jura proteger al pueblo, jura defender a la patria, jura hacer el bien por la humanidad, pero en el momento que está haciendo ese juramento, su mente está pensando, con este puesto voy a ganar dinero y voy a hacer más dinero y voy a salir adelante, y no le interesa para nada la gente. Ya de antemano están haciendo un perjurio, están jurando por algo que saben que no van a cumplir. Y eso es algo precisamente que el Señor, hermanos, en este pasaje está tocando, porque era lo que hacían precisamente los escribas y los fariseos. Ellos buscaban la manera, hermanos, de usar palabras y tecnicismos y formas, jurando, por ejemplo, no por Dios, sino por el templo, jurando no por ellos, sino por sus cabellos o por su cabeza, y de esa manera decían, bueno, como no juré por algo tan grande, no estoy obligado a cumplirlo. Desde el principio ya estaban pensando en no cumplir lo que estaban juramentando. Y eso es algo terrible, ¿no? Porque imagínate una persona que te jura algo y dice, te juro que voy a hacer, pero ya en ese momento está pensando que no lo va a hacer. ¿Cómo puedes confiar en alguien así? ¿Y qué resultado vas a tener? Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Voy a leer este pasaje, si no lo pueden encontrar rápidamente. Pero fíjense lo que dice el texto. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, por supuesto. La gente que es soberbia, orgullosa, altanera. La lengua mentirosa, la lengua que dice mentiras. Las manos derramadoras de sangre inocente, la gente que tiene esta actitud de dañar, de matar. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y nuevamente, primero ya dijo el versículo 17, la lengua mentirosa,
Y luego el versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y en este texto, hermanos, nos dice 2 veces que algo que Dios aborrece es la mentira. Y recordemos que la Biblia nos dice claramente que ¿quién es el padre de la mentira? Ustedes díganme. Satanás, el diablo, es el padre de mentira. Por algo entonces el Señor aborrece la mentira. La otra palabra que encontramos en este pasaje, hermanos, es la palabra jorcos. Jorcos es la palabra que significa juramento. Y la idea, hermanos, de esta palabra es una cerca, es un límite, es una restricción. Podríamos decir un juramento, un voto. Algo donde yo digo, yo no voy a pasar de esta cerca, yo no voy a hacer aquella cosa, o yo me voy a mantener en lo que yo digo. La idea era que cuando alguien juraba ponía un límite a lo que hacía o a lo que no iba a hacer, y estaba obligado a cumplir con esa promesa que había hecho. Sin embargo, hermanos, ya les dije que los fariseos eran expertos en transgiversar las cosas, en manejar el lenguaje de tal manera que ellos aparentemente quedaban bien con sus juramentos, pero realmente lo que estaban haciendo es un juramento que no se proponían cumplir. Juan capítulo 8, versículo 44, la Biblia dice así, que el Señor Jesucristo habló muy seriamente y dijo precisamente a los fariseos y a los escribas, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Leyendo, hermanos, encontré algo que se me hizo interesante. Conocen ese personaje, ¿verdad? Mató 60 millones de personas, 6 millones de judíos, por una idea supremacista completamente absurda, loca. Pero este señor dijo así, si quieres que tu nación sea grande, estas fueron las palabras de este hombre, ¿verdad? No he dicho su nombre, se llama Hitler, Adolfo Hitler. Pero este señor dijo así, si quieres que tu nación sea grande, miente sobre ello, y cuanto más mientas, más probabilidades tendrás de triunfar. Él dijo esto, si dices una mentira lo suficientemente grande y la dices con suficiente frecuencia, la gente te la creerá. ¿Y saben cuál fue la mentira? Bueno, tal vez esto lo han leído o lo han visto en algún documental. Él empezó a través de películas, lo que se llamó la propaganda, que fue algo que este hombre utilizó, la propaganda. A través de películas empezó a proyectar la imagen de los judíos como gente mala, gente perversa. Mató, hermanos, entre toda la gente que mató, artistas, médicos, mató gente, músicos, pintores, gente de mucha calidad y que hacían bien a la humanidad. Pero este odio que él creó lo hizo a través de presentar películas y decirle a la gente mentiras, que finalmente la gente lo creyó. Bueno, lo creyó a tal grado que deseaban la muerte, los exterminaron como si fuera una plaga, como si fuera una peste los judíos. Por una mentira, hermanos. Porque también esa idea, y esta mañana, qué bueno que hablamos del tema, hermanos, no existe ninguna raza suprema. Aquí, gracias a Dios, estamos representando de muchas diferentes tonalidades de piel y inclusive, aunque hablamos español, tenemos diferente acento, ¿no? Y hay palabras que usamos de una manera y de otra que a lo mejor no se entiende. Por ejemplo, no sé si los mexicanos sepan lo que significa chinear. Y chinear significa cargar a un bebé, ¿no? Eso es lo que significa. Bueno, yo sí sé algunas palabras que se utilizan
en otros lugares. Pero bendito Dios que estamos aquí, hermanos, y saben una cosa, no hay nadie superior a los demás. Ni si alguien es más blanquito o es más moreno, nadie es superior. Todos somos, hermanos, hechos a la imagen de Dios. Pero este hombre mentiroso, por esa mentira mató 60 millones, hermanos, de gente en el mundo, y en particular 6 millones de judíos. Nosotros somos hijos de luz. Juan 14:6, que dice, ese versículo lo cantamos, hermanos, no lo debemos de saber de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros somos de la verdad, por lo tanto, hermanos, no debemos mentir. En los versículos 34 al 36, Jesucristo ahora dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Jesús nos enseña, hermanos, que no debemos jurar, porque hacer un juramento implica que la palabra de una persona no es suficiente. Cuando alguien tiene que prometer, cuando alguien tiene que jurar, es porque no es suficiente lo que está diciendo. Entonces tiene que prometerlo. Los cristianos, hermanos, no debemos de hacer juramentos voluntarios como medio para mejorar nuestra confiabilidad. En cambio, debemos demostrar que somos confiables por nuestra forma de vivir, negando de esa manera el hecho de que tengamos que jurar. Y aunque hay mucha gente que dice mentiras, hermanos, hay mucha gente que dice la verdad. Y yo puedo testificar de mi esposa que es una persona muy honesta, que siempre dice la verdad. Y gracias a Dios por eso. Porque cuando alguien dice siempre la verdad, sabemos que cuando esa persona dice algo, bueno, eso es cierto lo que está diciendo. El ideal, hermanos, es que nunca necesitemos nosotros jurar para reforzar la verdad que nosotros estamos diciendo. Nuestro carácter debería de ser totalmente innecesario el juramento. Debemos llevar una vida de tal manera que la gente pueda confiar en nosotros. Y además, hermanos, el texto implica que no podemos jurar por nada porque nada nos pertenece. O sea, vean lo que dice el texto. No juréis en ninguna manera por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, ¿qué autoridad tienes tú para jurar por el cielo cuando el cielo no te pertenece? Es de Dios. Sí, ciertamente, somos hijos de Dios y vamos a ir al cielo, pero realmente el dueño de todo es Dios. Dice el texto, por la tierra es el estrado de sus pies. O sea, es como un banquito, podemos decir, para los pies de Dios. Por Jerusalén, la ciudad santa, donde vino a nacer el Señor Jesucristo, donde va a regresar, hermanos, en su segunda venida, cuando el Señor Jesucristo ponga su pie sobre la tierra. No va a poner su pie sobre la tierra, sobre Estados Unidos o sobre México. Hay tanta gente que se hace ideas, ¿no?, de pensar en que su nación es el lugar donde el Señor va a poner sus pies. No, va a poner sus pies, hermanos, en el santo monte, en Jerusalén. Es donde va a ser. Pero no nos pertenece, no podemos jurar. Y dice el Señor, ni siquiera te perteneces tú. Ya lo hemos hablado en algún momento, hermanos. ¿Acaso yo puedo sanarme a voluntad? No. ¿Puedo cambiar el color de mi cabello? Bueno, hoy en día hay tintes y todo esto, pero en el tiempo que el Señor está hablando, obviamente la gente no podía hacer esos cambios. Y dice el Señor, no puedes hacer blanco, no puedes hacer negro un cabello, un solo cabello tuyo. Entonces no debemos juzgar porque nada nos pertenece. Pero vean el versículo 37, ¿qué dice el versículo 37? Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Un lenguaje muy sencillo, ¿no? Sí o no.
y que eso sea verdad, porque lo que es más que esto, de mal procede. La palabra más usada en el Antiguo Testamento, hermanos, es hablar, es decir. De hecho, las primeras palabras de Dios, de acuerdo con Génesis capítulo 1, versículo 3, es que Dios dijo, sea la luz. Y lo siguiente que sucedió después de que Dios dijo, sea la luz, es que la luz, hermanos, vino a existir. Es interesante porque la palabra hebrea para decir, para hablar, es la palabra amar. Qué interesante, hermanos, porque esta palabra es una palabra que tiene un significado en español, amar. Amar en hebreo, o sea, así se pronuncia amar, es la pronunciación de la palabra, es la palabra decir, la palabra hablar. Significa prometer, significa pensar, o pensar para uno mismo, cuando uno se habla a sí mismo, cuando uno dice, tengo hambre, voy a comer, pero no lo estoy diciendo, sino estoy pensando, voy a prepararme algo, se utiliza esta palabra. Es una palabra también que se puede traducir como gozar, es una palabra que se puede traducir como cantar. Pero la palabra, hermanos, tiene la intención de actuar, tiene la intención de hablar para hacer algo como lo vemos en Génesis 1:3. Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció. O sea, no es solamente, hermanos, la idea de hablar, sino es la idea de hablar para que llegue algo a suceder. De hecho, otro de los significados de la palabra es una conglomeración de ingredientes que llenan algo. Y yo podía pensar, bueno, ¿esto cómo es, no? Cuando ustedes hacen una comida, hermanos, tienen una receta, bueno, a lo mejor no todos, pero ya saben la receta algunos, pero tienen una receta donde escriben lo que ustedes van a hacer y tienen también los ingredientes. Es como si hablar, hermanos, fuera una lista de ingredientes y una receta donde se dice todo eso que después se va a hacer una realidad. Es decir, la idea no es solamente de hablar tonterías o cosas sin sentido, no es solamente de hablar y hablar sin propósito, sino de hablar para concretar algo. Y esa es la idea, hermanos. Cuando nosotros hablamos, la idea es que nosotros concretamos lo que nosotros estamos diciendo. Si yo digo, ¿sabes qué? Te voy a ir a ver mañana. Es porque te voy a ir a ver mañana. ¿Sabes qué? El domingo platicamos. Es porque vamos a platicar el domingo. Oye, te voy a dejar dinero en la tarde en tal lugar, ¿no? En tu cómoda. Es porque voy a dejar el dinero. O sea, no es solamente el hablar al aire, el hablar sin sentido, sino el hablar porque yo voy a concretar alguna cosa. Voy a terminar mis estudios. Es que lo voy a hacer, no solamente lo estoy diciendo. Esta es la idea de la palabra amar. Detrás de esa palabra, hermanos, podemos decir que está, en el caso de Dios, el poder, la autoridad. Porque Dios dijo, sea la luz, y después Dios dijo que fuera el cielo y la tierra, y después dijo que hubiera expansión, y todo lo que Dios dijo, hermanos, ¿qué sucede? Lo cumplió. Ese es el punto. Dios es nuestro ejemplo. Todo lo que Dios dice, hermanos, Dios lo cumple. No hay absolutamente nada de lo que Dios haya dicho que Dios no cumpla. Y es fascinante para mí, hermanos, de hecho, es fascinante para mí que la palabra hebrea amar tiene un significado en español, ¿no? Porque nosotros entendemos lo que es amar. Y se me hace muy bonito porque en Efesios capítulo 4, versículo 15, hermanos, dice, hablando la verdad en amor. Este texto precisamente me hace pensar en esto. Cuando yo hablo, debo de amar al hablar. Es decir, cuando yo hablo para bendición de los demás, hablo para el bien de los demás, hablo para decir la verdad, hablo para ayudar a los demás. ¿Ven cómo la manera como el Señor nos enseña en su palabra a seguirle es completamente diferente a la idea del mundo?
Cuando la gente habla en el mundo, la gente dice una sarta de groserías. Cuando la gente habla en el mundo, se burla de los demás y habla las cosas peores de los demás. Cuando la gente canta canciones en el mundo, canta canciones, hermanos, que son deprimentes, que denigran a la mujer, que hablan de cosas horribles. A veces he escuchado niños cantando, obviamente lo que escuchan en su casa, pero digo, ¿cómo está en la boca de esos chiquitos? Ni siquiera entienden lo que están diciendo. Cuando la gente habla en el mundo, la gente dice cosas horribles de los demás y se burla de los demás. Y cuando la gente habla en el mundo, hermanos, habla mentiras y dice una sarta de barbaridades, exagerando cosas que no hacen y diciendo cosas de verdad nocivas. Y cuando la Biblia nos habla de hablar, hermanos, nos habla de hablar para bendición, para ayuda, para edificación, para cumplir lo que nosotros decimos, hablando la verdad en amor. Amar, hablar y amar al mismo tiempo, hablando para bendición, hablando a través de nuestras palabras. El hecho de que Dios hable de esa manera, porque Dios habla con amor, ¿sí se dan cuenta? Este libro que tenemos, hermanos, alguien podría decir que es la carta de amor de Dios para la humanidad. Así es. Su palabra es una palabra de amor. Cuando Dios nos habla, cada domingo el mensaje que escuchas es una palabra de amor para tu vida. A lo mejor hay cosas que no nos gustan, hermanos. De repente el predicador dice algo que como que no me agrada, pero realmente es Dios amándote y diciéndote, mira, esto es por tu bien. Te lo digo para que sea de bendición. Algunas veces no nos gusta la medicina, ¿no es cierto? Bueno, ¿a quién le gusta la medicina? Cuando éramos niños nos daban la cucharada y no queríamos, ¿verdad? Y no queríamos. Y como me decía un hermano también en California, hermano, es que usted le da la medicina y le escupen. Pues a veces hacemos así con la palabra de Dios también. Pero ¿sabe qué? Es por tu bien. Dios te ama a través de su palabra. Dios te dice eso porque es lo que necesitas escuchar y es para tu bendición y es para tu edificación. Y no solamente para la tuya, es para la edificación de otras personas. Porque tal vez lo que tú estás escuchando de la palabra de Dios es algo que tú vas a usar para bendición, para aconsejar a otra persona que está en alguna situación. Dios nos ama a través de su palabra. Dios nos da su palabra con amor y es asombroso ver que todo lo que Dios dice, hermanos, Dios lo cumple. En el Salmo 33, versículo 9, dice así claramente el texto, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y de la misma forma como es Dios, hermanos, yo tengo que aprender a imitarlo. Soy un discípulo de Él, soy un seguidor de Dios, que tengo que hablar la verdad. El Salmo 119, versículo 57, dice, mi porción es Jehová. He dicho, que guardaré tus palabras. Hay tres palabras hebreas en este pasaje que son muy bonitas. Primero, cuando dice, he dicho, está la palabra amar, que ya la mencionamos. Que guardaré es la palabra shamar. Y es la palabra que significa custodiar, guardar, cumplir. Y luego dice tus palabras, es la palabra hebrea dabar. Y la palabra hebrea dabar, hermanos, significa una palabra de consejo, una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra de bendición y significa especialmente una palabra que sale del corazón. Miren qué bonito. Mi porción. O sea, piensen en mi porción, ¿no? Cuando yo leo este pasaje pienso en cómo nos gusta, por ejemplo, a mí en particular, no sé si ustedes, el pastel, ¿no? El pastel de chocolate, hermano, me gusta, ¿no? Y entonces cuando me dan mi rebanada, el día de mi cumpleaños, por ejemplo, esta es mi rebanada y me la como con mucho gusto. Mi porción es Dios. Lo más hermoso que tengo, lo que disfruto, hermanos, en medio de todos los problemas que podamos tener, en medio de las adversidades que nos enfrentemos, en medio de catástrofes que pueda haber, en medio aún de situaciones económicas, situaciones de la vida,
mi porción, mi bendición, lo que yo disfruto es Dios, es Jehová. Y por eso yo digo, amar, esa es la palabra, voy a guardar, voy a custodiar la palabra de Dios que viene del corazón de Dios. Podemos confiar plenamente en Dios y por ello, hermanos, confiamos plenamente en su palabra, ¿no es cierto? Sabemos que lo que dice su palabra es verdad, no dudamos absolutamente en ningún momento de lo que Dios dice de su palabra. Vemos que las promesas que Dios hace se cumplen. Vemos que las profecías que Dios hace en el Antiguo Testamento se han cumplido. Profecías sobre Jesucristo, profecías sobre Israel, profecías sobre toda la tierra. Se está cumpliendo todo, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo y todo se va a cumplir. Las cosas que Dios dice en el Antiguo Testamento, los lugares que por mucho tiempo la gente no sabía que existían, se han descubierto a través de la arqueología. Lo que dice Dios es verdad y confiamos en su palabra. Y la idea, hermanos, es que la gente pueda confiar también en nuestra palabra, porque nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nos parecemos a nuestro Padre. El otro día estaba viendo, Yulisa, se parece mucho Ale se parece mucho a ti. ¿Y por qué se parece? Pues porque es su hijo, ¿no? Y tu nena Vanessa, o sea, se parece, ¿por qué? Porque son sus padres. Pues nosotros debemos de parecernos a Dios porque somos sus hijos y debemos de decir la verdad. Tanta gente publica fotos engañosas, ¿no? Con una apariencia que no es. Dicen mentiras. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser conocidos como hombres y mujeres de palabra, que nosotros decimos la verdad. Es muy triste, ¿no?, cuando conocemos a alguien que no es honesto, que no le creemos nada. Pues no podemos confiar en una persona así, pero qué triste es cuando un creyente es así, es conocido como alguien que miente. No debería de ser así. Debemos siempre cumplir lo que nosotros decimos. Debemos, hermanos, tener el mismo lenguaje en la iglesia, en la casa, en todos los lugares. Por si alguien dice, es que con los cristianos yo no miento, ¿no? Pero con los incrédulos a veces. No, hermanos, no tenemos una conducta en la iglesia y otra en la calle. Por si alguien dice, es que en mi familia somos muy mentirosos. ¿Sabe una cosa? No tenemos una cultura que esté por encima de nuestra cultura como hijos de Dios. Cierto, hay aquí gente mexicana, tenemos en nuestra congregación, hemos tenido gente aquí de El Salvador, de Honduras, de Estados Unidos, ¿de qué otro país? De Guatemala también. Pero ¿sabe una cosa? Por encima de todo eso, nuestra ciudadanía es la ciudadanía celestial. Nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos, y no hay una ciudadanía superior a esa. Por lo tanto, debemos de vivir de acuerdo a cómo viven los ciudadanos del cielo, diciendo la verdad. Cuando vamos al capítulo 15 del libro de Salmos, hermanos, de los versículos 1 al 4, es sorprendente notar las características que el salmista delinea sobre el carácter de aquella persona que mora en el tabernáculo, en su santo monte, es decir, aquella persona que tiene una comunión con Dios, que disfruta de la presencia de Dios. Y dice así este salmo, dice: Señor Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Él se pregunta, ¿quién va a estar en esa comunión contigo? Y él mismo responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y luego nuevamente refuerza esta idea de la honestidad: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. A él, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y me sorprende este final, el versículo 4, cuando dice:
el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y inmediatamente mi mente regresa a los primeros años del cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos y lo único que tenían que hacer era negar a Jesucristo. Lo único que tenían que hacer era decir que Jesús era maldito. Lo único que tenían que hacer era aceptar la adoración al águila romana. Y sin embargo esos cristianos decían no. Como Policarpo, que dijo: si por tantos años el Señor ha sido fiel, ¿cómo le voy a ser infiel en este momento? ¿Se dan cuenta, hermanos? Aun cuando la gente jura que nos va a hacer mal, seguimos siendo nosotros honestos y caminando con el Señor. Es obvio también, hermanos, que este juramento, esta porción de las Escrituras nos lleva a pensar también, y quiero también aclarar esto, no tomar el nombre de Dios en vano. Porque cuando la gente jura, hermanos, ¿qué hace? Toma el nombre de Dios en vano. En Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. La ley mosaica no solamente condenaba severamente el perjurio, sino prohibía estrictamente cualquier uso vano del nombre de Dios. Que es precisamente lo que sucede, hermanos, en nuestras en nuestros países, ¿no? La gente utiliza el nombre de Dios para jurar: te lo juro por Diosito Santo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esto? Te lo juro, de verdad, de verdad. O como dicen en el norte de México, ¿no? Verdad de Dios, ¿no? O sea, usando el nombre de Dios para asegurar algo que es mentira. Es más, es a veces tan cínico y es a veces tan ridículo, hermano, el juramento, que yo me acuerdo, y a lo mejor esto es algo cultural, no sé si la gente lo entienda de otros lugares, pero yo me acuerdo de niño que decíamos, y lo digo esto solamente para ilustrar lo cínico que era, decíamos: te lo juro por el osito Bimbo y por el Gansito Marinela. Algunos decían: te lo juro por el osito Bimbo o por la Virgen Marinela. No sé, ¿alguna vez escucharon la expresión, hermanos? Jamás. Es algo a lo mejor nada más de la Ciudad de México, pero que muestra el cinismo de que lo que te estoy diciendo no es verdad. O sea, te lo estoy diciendo, pero no es verdad. Y era lo que, para la gente que a lo mejor me escucha de otros lugares, son unos panecillos, ¿no? Son compañías, tanto Bimbo como Marinela, que venden unos panecillos. Tal vez la gente diga: ¿eso qué tiene que ver con el mensaje? Bueno, el punto es que jurábamos, o sea, en juego, usando un osito y un gansito, es un pan que se come, para con eso estarle diciendo a la persona: lo que te estoy diciendo es una mentira. Y ese es el cinismo, hermanos, de los juramentos. Porque mucha gente cuando jura y dice la verdad de Dios, o te lo juro por Diosito Santo, Dios que me perdone, no quiero usar el nombre de Dios, hermano, pero lo estoy usando como ilustración, espero que me entiendan. Cuando la gente utiliza esta forma, hermanos, saben que están mintiendo, saben que lo que están diciendo no es verdad y saben que no lo van a cumplir. Es un juramento, hermano. ¿Qué dice nuestro Señor en el versículo 37? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y que más de esto de mal procede. Ahora, hermanos, es importante también que aquí hagan una aclaración. Va a haber situaciones, hermanos, donde nosotros vamos a ser invitados, o tal vez inclusive nos lleven obligados a jurar. Hay grupos como los cuáqueros, hay grupos como los menonitas que jamás prestan un juramento. Los testigos de Jehová, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo ellos ni siquiera saludan a la bandera,
y jamás hacen honores a la bandera. Y muchos de estos grupos se basan en el pasaje que yo acabo de estudiar, o que estamos estudiando, hermanos, para decir no debemos jurar. En nuestra vida se van a presentar situaciones, hermanos, en un tribunal de justicia, por ejemplo, donde la gente tiene que poner su mano sobre la Biblia y jurar. Al ingresar al ejército, cuando una persona se recibe como médico, tiene que hacer un juramento, el juramento de Hipócrates, de que va a salvar las vidas. En una boda, las dos personas se ponen al frente y hacen un voto donde están jurando que van a ser fieles, que se van a amar por toda la vida. Quiero que entendamos, hermanos, que en estos casos, cuando la sociedad nos pide un juramento, el juramento que hacemos no es voluntario. Y esto es lo que cambia la situación. O sea, sí lo hacemos, porque lo queremos hacer, pero lo que estoy haciendo no sale de nosotros el hacerlo. Esa es la diferencia. Cuando el Señor dice no juréis, está diciendo no seas tú el que tenga que jurar para comprometerte en algo. De ti, sale de ti. Es diferente, hermanos, cuando en la sociedad nos dice que nosotros tenemos que cumplir con un juramento. Los juramentos voluntarios se hacen para mejorar la credibilidad personal. Pero los juramentos involuntarios, yo no fui el que comenzó esto, soy impelido, se puede decir, a cumplir con un juramento, tienen un propósito diferente. Cuando alguien se somete a un juramento, hermanos, es porque entiende que va a haber sanciones en caso de que no cumpla con ese juramento. Es interesante notar, por ejemplo, que en Mateo capítulo 26, de los versículos 63 al 64, cuando el sumo sacerdote conjuró al Señor Jesucristo, te conjuro por el Dios viviente, es decir, lo sometió a un juramento. En este pasaje que tienen ahí, hermanos, el sumo sacerdote al Señor Jesucristo lo mete a un juramento. Dice, mas él callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, te increpo con un juramento por Dios mismo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no reprendió al sumo sacerdote por pedirle que jurara. Jesús no le dijo, tú estás mal y cállate, sino que hizo sencillamente, él dijo, tú lo has dicho. Quiero decirles, hermanos, que va a haber situaciones donde nosotros vamos a ser sujetos a un juramento, pero no es para validar nuestra fidelidad y nuestra certeza y nuestra veracidad, sino porque así lo permite ese trámite. El juramento, de hecho, no es garantía de confiabilidad, porque cuánta gente jura amor eterno y no lo cumple, ¿no? O cuánta gente, inclusive hemos sabido de historias de médicos que juran que van a proteger la vida y lo que hacen es lo contrario. Y cuántos políticos, perdonen, sencillamente es algo que está en la sociedad, prometen que van a ayudar y van a dar su vida por el pueblo y al contrario, ¿no? Le sacan al pueblo todo lo que puede. El juramento no es garantía de confiabilidad, pero es un lazo legal. Es algo que ata esas palabras que tú estás diciendo de alguna forma legalmente. Cuando alguien cumple con un juramento de estos, está dándole respeto a la autoridad, está respetando a la ley, lo cual es consistente con nuestra confiabilidad. Por lo tanto, hermanos, en ese caso, es posible que nosotros podamos, en estos casos, hacer juramento. Si en su conciencia usted piensa que no debe de hacerlo, bueno, Dios le ha dado una conciencia, el Espíritu Santo usted lo tiene también para poder decidir. Pero quiero que no se sientan tampoco, hermanos, estoy pecando si me estoy casando y estoy cumpliendo con un voto, o sabes que no lo voy a hacer. No, hágalo.
es parte de la cultura, es parte de la sociedad, y de ninguna manera está usted haciendo algo correcto. Pero quiero decirles que lo que el Señor nos enseña es a ser honestos. Y termino, hermanos, con Santiago capítulo 5, el versículo 12. Santiago, hermanos, fue hermano del Señor Jesucristo. Durante el tiempo del ministerio de Jesucristo, él no creyó. Pero cuando el Señor resucitó, a una de las personas a las que el Señor Jesucristo visitó después de resucitar, ¿saben quién fue? Santiago. Y después Santiago, hermanos, se convirtió en un tremendo hombre de Dios. Fue el pastor de la primera iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago escribe una carta que es preciosa, la carta de Santiago. Yo creo que un día la vamos a estudiar. Y Santiago, hermanos, hace un eco a las palabras de Jesucristo. Fíjense, a mí se me hace muy interesante esto, porque yo pienso en Santiago, que no era creyente en su ministerio, pero que escuchó de Jesús se le quedaba. O sea, aunque no creyó en él en ese momento, lo que él escuchó, porque de hecho la carta de Santiago parece como un eco del Sermón del Monte, se le quedaba, estaba ahí. Y esto también para mí, hermanos, es algo muy bonito, porque saben una cosa, sigamos predicando, sigámosle hablándole a la gente. Aunque usted diga, pero ni me hacen caso, estos ya les hablé, los invité y no quieren, no le hacen, no nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Porque esa palabra que tú estás hablando, a lo mejor en ese momento no va a resultar, pero deja que pase un tiempo. A lo mejor, hermanos, no vas a cosechar tú, pero no importa. Porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiendo. Y Santiago, hermanos, dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis. Exactamente lo mismo que su hermano, el Señor Jesucristo. Por supuesto, Santiago fue hijo de José y de María. Jesucristo fue solamente hijo de María, ¿verdad? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero sobre todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, exactamente lo que Jesús dijo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Yo sé, hermanos, vivimos en un mundo bien mentiroso y a veces somos tentados a mentir. No lo hagamos. Vamos a ser honestos, vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a orar, hermanos.